Buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿verdad? Que a la hora que ustedes escuchen este video, que sea el Señor bendiciéndolo, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Con el estudio sobre por qué no soy católico, ¿verdad? Esta sería la segunda parte. Quiero que tengan en claro mucho, ¿verdad? Yo no estoy aquí haciendo este video como burla, ni como con malas intenciones, ¿verdad? Sino para que muchos entiendan el por qué hay muchos errores. Y yo sé que pueden decir, ¿verdad? Bueno, si nadie es perfecto, es cierto, nadie es perfecto, pero la palabra del Señor es perfecta. Y la palabra del Señor no tiene errores, ¿verdad? Entonces, mi deseo es que tengan paciencia, toleren, ¿verdad? Que sus corazones sean humildes para escuchar. Y ustedes pueden, con sus Biblias, ir chequeando lo que se está hablando y lo que se está leyendo. Por favor, ¿verdad? Les pido de todo corazón para que ustedes puedan ver la verdad a través de ustedes mismos. Si tu corazón es humilde y de verdad quieres escuchar lo que el Señor quiere decirte, vas a recibir respuesta, ¿verdad? Pero ya con un corazón de mala intención, ¿verdad? De burlar o algo así, ¿verdad? Eso no va a haber revelación, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que Dios resiste al altivo. Él salza al humilde, pero ve de lejos al altivo. ¿Ok? Bueno, entonces quería hablar sobre el apóstol Pedro, ¿verdad? La Iglesia Católica dice que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Y el cual esto es falso. Hay muchas pruebas y vamos a probarlo aquí, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Porque dicen que Pedro viajó a Roma. Pedro nunca viajó a Roma. No hay no hay ni hasta mapa, ¿verdad? Porque he buscado, no hay. He buscado no porque estoy con duda, porque yo quiero ver, estaba tratando de que si había un mapa, yo quiero ver conforme a como lo dice el libro de los Hechos, la primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro. Y no dice absolutamente nada de Roma, el cual es el contrario, es el apóstol Pablo, el que fue a todos esos viajes misioneros, ¿verdad? Fue a Roma, fue a España. Pablo anduvo predicando en Europa, ¿verdad? Entonces, podemos ver algo que se contradice, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Todos estos puntos. Podemos buscar también en Gálatas capítulo 1, donde dice, ¿verdad? Que Pedro y los otros apóstoles eran los que irían por los judíos, o sea, por la circuncisión, significa por los judíos, por los israelitas, nacidos, de sangre, ¿verdad? Nacido, ¿verdad? Y Pablo a los gentiles. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! ¿Me explico? Entonces, si Pedro fue el primer papa, entonces, ¿dónde se hizo papa Pedro? Porque Pedro nunca fue a Roma, nunca viajó a Roma, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a leer en Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Vamos a Gálatas 1. Es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos va a decir la verdad.
No David, no el Papa, no el cura, no el pastor. Es la palabra de Dios. Está en el capítulo 2. Bueno, está en el 1. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 7 al 9. Y dice así. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la circuncisión me había sido dado, como a Pedro, está hablando Pablo, como a Pedro, el de la circuncisión. Los circuncisos son judíos, los incircuncisos son gentiles. Hay contradicción, ¿verdad? Ok. Ahora, el versículo 8. Porque el que obró eficazmente en Pedro, Jesucristo, ¿verdad? Para el apostolado de la circuncisión, judíos. Obró también en mí, está hablando Pablo, para con los gentiles. Los romanos, gentiles. España, gentiles, ¿verdad? Porque Pablo viajó en toda Europa. El Señor, por mandato del Señor, Pedro fue a la circuncisión. Pablo a los gentiles. Hay una gran contradicción. Versículo 9. Y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles. Búsquenlo en sus Biblias. Y ellos a la circuncisión. ¿Se fijan? Pablo y Bernabé a los gentiles. A Pedro, ¿verdad? Dios te bendiga, Adolfito. Pedro fue a la circuncisión, que son judíos. ¿Okay? Estudien todas las epístolas, la de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro. Y, discúlpenme, me había distraído. Entonces, primera de Pedro, segunda de Pedro, vemos claramente que Pedro, podemos leerlo, pueden leer ustedes las dos epístolas. Pedro no habla nada en absoluto de viajes de Roma. Ok. Entonces, ¿verdad? Dice el versículo 10 dice, solamente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo hacía con solicitud. Ya vieron que fue un acuerdo. El Señor, ¿verdad? El Señor. Ahora, otra cosa. El Señor Jesucristo, podemos nosotros leer en el libro de los Hechos, donde Pablo, ¿verdad? Se le apareció el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice a Pablo, yo quiero que vayas a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Se fijan? A los gentiles. Vamos a leer ahora Gálatas, ahí mismo en ese libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice, que el Señor te bendiga, Adolfito. Y dice Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 20. Vamos a leer. Dice, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con ningún hombre. 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Está hablando de todos los apóstoles, ¿verdad? Sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, él no había visto a los apóstoles. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro
y estuve con él 15 días. ¿Okay? Y ahí donde leímos el capítulo 2, es donde él habló a Pedro sobre el evangelio que el Señor Jesucristo había dado a él. Entonces, todos se pusieron de acuerdo. Ok, a Pablo, tú vete a, como dijo el Señor Jesucristo, a los gentiles, y nosotros vamos a la circuncisión, que es Israel. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Claramente vemos, primero vámonos a Santiago, capítulo 1. Miren cómo saluda el apóstol Santiago a judíos. Dice el primer versículo, Santiago, ¿verdad? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, saludos. 12 tribus. ¿Dónde hay tribus? Habían tribus en los gentiles. Está hablando de Israel. Saludos a las 12 tribus. Recordemos que dice el capítulo 2 de Gálatas, capítulo 1, perdón. El capítulo de Gálatas dice que Pedro, Cefas, Jacobo, Juan, ellos fueron a los judíos. Ahora leamos que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice el primer versículo. Aquí está Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. No tiene nada que ver, no hay nada con Roma, nada de Europa. ¿Ok? Ok. Ahora podemos buscar en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a Hechos, capítulo 9. Versículo 3 al 19. Ok. Dice, capítulo 9, versículo 3 al 19 dice, y yendo por el camino, aconteció que llegó cerca de Damasco y repentinamente resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Entonces, miren, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿ok? De la aparición que Jesucristo, ¿verdad? Tuvo una aparición del Señor Jesucristo. Y él cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo le dijo eso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero nosotros podemos pensar, pero si Pablo no estaba siguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a la iglesia. Antes de Pablo ser convertido, estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza. ¿Ok? Entonces, Jesucristo es el fundamento. Entonces, es lógico que si cualquier hermano que es miembro de la iglesia, que Pablo perseguía, estaba persiguiendo al Señor, porque la iglesia le pertenece al Señor. ¿Ok? Dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí, ¿verdad? Jesús le habló a Pablo en hebreo, ¿verdad? Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, mira lo que dijo el Señor Jesucristo, levántate y entra en la ciudad, te será dicho lo que debes hacer. Y los varones que viajaban con él se pararon atónitos, oyendo una voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, mas ellos llevándole por la mano le trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Y había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y búscala en la casa de Judas, por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos de este varón cuantos males ha hecho a tus santos. A tus santos. ¿Ok? Ahí es otro error, que la Iglesia Católica no da ese nombre a ningún feligrés. No hay santos. Pero todo aquel que cree el Evangelio de Salvación, de que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, para la Iglesia Católica no existe el santo. ¿Ok? Todos los que van a la Iglesia Católica no son santos en sus cuentas, porque ellos tienen que ir al purgatorio cuando mueren, ¿verdad? Y hasta después ellos pueden ir al cielo. ¿Pagar qué? Si Jesucristo ya pagó por todos los pecados. Y si uno creyó al instante, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, uno es sellado y es hijo de Dios, viene a ser santo de Dios. Por eso aquí Ananías está diciendo, Señor, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Okay? Versículo 14. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque él me es un vaso escogido. Hasta en su Biblia católica está, ¿verdad? Vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuántas cosas le es menester que padezca por mi nombre. Ahí vamos a dejarlo, ¿verdad? Ok. Perdón, dijimos 19, perdón. 17. Y Ananías fue y entró en la casa y poniéndole las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor es, a saber, Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? 18. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió inmediatamente la vista y se levantó y fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo con los discípulos que estaban en Damasco por ciertos días. Concuerda con el capítulo 1 de Gálatas, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a Hechos 22, 21. Hechos 22, 21 dice, y me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Está hablando de Pablo. Romanos 15, 18 al 21. Romanos 15, 18 al 21. Dice, porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para ser obedientes a los gentiles por palabra y obra, por poder de milagros y prodigios, por poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y alrededor hasta Lírico he plenamente predicado el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo fue ya nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento,
Antes, como está escrito, a los que no fue anunciado de él, verán, y los que no oyeron, entenderán. Los gentiles, ¿verdad? Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 7 al 9. Dice: del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del ministerio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Romanos, otra vez, Romanos 1. Por favor, copien los versículos para que ustedes mismos, ¿verdad?, puedan asegurarse, ¿verdad?, de que yo no les estoy hablando mentiras, sino que es lo que dice la palabra del Señor. Dice Romanos 1, 14 y 15, dice: tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto está en mí, pronto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En Roma. Pablo es el que fue a Roma. ¿Okay? Primera de Corintios 1:1. Primera de Corintios 1:1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿ya?, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿verdad? Él fue escogido por el Señor Jesucristo para ser apóstol, ¿verdad?, en los gentiles. Gálatas 2:8. Gálatas 2:8. Ya lo leímos, ¿verdad? Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, judíos, para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para los gentiles. Ahora, aquí en Primera de Pedro, ¿verdad?, se dice claramente, ¿verdad?, los nombres, el cual, Pedro, lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Ya lo hemos leído. Primera de Pedro 1:1 dice, donde él está hablando, donde él anduvo en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Nada que ver con Europa, porque fue Pablo el que fue a Europa. Ok, yo quiero mostrarle aquí, ¿verdad?, el mapa de los viajes de Pablo. Ok, y así para que ustedes vean. Un momentito. Ok, voy a poner la cámara para que ustedes vean. Ok, bueno, miren, aquí está Israel, aquí está Jerusalén. Todo esto viajó Pablo. Antioquía, Chipre, Antioquía, Turquía, Éfeso, Filipo, Tesalónica, Grecia, Corinto, Creta, Malta, Cilicia, Roma. Pablo fue juzgado en Roma. ¿Ok? Pablo fue juzgado en Roma porque él apeló para ver, ¿verdad?, este varón. Ya ustedes pueden ver claramente, ¿verdad? Ahora, Pedro no pasó de aquí.
Pedro no pasó de aquí. Pedro se enfocó en estas regiones, ¿verdad? En todas estas regiones aquí a este lado. Pedro nunca viajó a Roma. Nunca. Pueden buscar ustedes. Pedro nunca fue a Roma. Entonces, ¿verdad? Yo no entiendo por qué se dice, ¿verdad?, que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Quería, ¿verdad?, hablar sobre esto porque hay mucha mentira, ¿verdad? Como les digo, recalco, yo no hago este video para burlarme de nadie. Al contrario, ¿verdad? Porque hay mucho engaño, ¿verdad? Muchos católicos son engañados, lamentablemente, ¿verdad? Porque al enfocarse solo en María, porque es cierto, se enfocan solo en María y se pone a Jesucristo como de segundo. Pero se contradicen, no, es que nosotros sí creemos en Jesucristo, pero se adora más a María. María no murió por el mundo. María era pecadora. María tuvo hijos. La palabra del Señor lo dice claramente. Tuvo más hijos. Tuvo relaciones sexuales. Dicen que es virgen todavía. Donde la Biblia dice claramente, lo dicen todos los evangelios y lo dice hasta el libro de los Hechos, que María tuvo hijos. María dio su sacrificio, porque dice la palabra del Señor, como la tradición judía, ¿verdad?, por la ley de Moisés, que toda mujer que abriera su matriz, cualquier niño abriera su matriz, ¿verdad?, ella, la mujer, sería inmunda. ¿Por cuántos días? ¿Verdad? Pueden buscarlo. Entonces, como ella era inmunda, no sacrificio para el Señor Jesucristo, porque Jesucristo, ¿verdad?, era inocente, nunca pecó, ¿verdad? El palomino fue para ella. Primero, era de bajo recurso. La persona que no tenía para pagar suficiente dinero para comprar un sacrificio, se daba un palomino, porque eso es lo que podía la persona comprar, porque no tenía dinero. Entonces ella llevó su ofrenda. Voy a buscar aquí. María llevó su ofrenda. ¿Sí? Voy a buscar aquí el versículo. Yo lo tenía apuntado, pero un palomino. Versículo. Aquí estaba. Yo sabía que estaba en el libro de Lucas, pero miren, Lucas 2:22. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, ¿verdad? Lucas 2:22. Aquí está. Miren lo que dice aquí. Y cuando fueron cumplidos 8 días para circuncidar al niño Jesús, llamaron su nombre Jesús, al cual fue así llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ella, ¿quiénes eran los que hacían sacrificio? Los pecadores. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Presentarle al niño Jesús para que fuera circuncidado. Pero ella tuvo que pagar su sacrificio. ¿Verdad? Aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si María nunca pecó, si fue pura, sin mancha, ¿por qué llevó su sacrificio? ¿Ok?
claro que María fue salva porque ella era creyente. Pero tuvo que llevar su sacrificio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se suplanta a María? María es cierto, bienaventurada. ¿Por qué? Porque ella fue la que llevó al Señor. Pero no significa que ella es madre de Dios. ¿Mm? Si María fuera madre de Dios, entonces, ¿qué es María? ¿Me explico? Sería más que Dios. Pero no es así. Dios tuvo el poder de poder entrar al vientre de María. ¿Ok? Y no podemos quitarle la gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor no comparte su gloria con nadie. Jesucristo, Dios mismo, bajó manifestado en la carne. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Ok? Manifestado en la carne. ¿Y cómo podía manifestarse el Señor? Teniendo carne y huesos como nosotros. Por eso, ¿verdad? Palparon los apóstoles cuando dicen en su epístola, nosotros palpamos y vimos al Señor. ¿Ok? Entonces, el hecho que Jesucristo haya estado en el vientre de María no significa que María es madre de Dios. ¿Ok? ¿Me explico? Y hay muchas cosas más de que hablar, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo videos, hermanos, y amigos, ¿verdad? Porque sinceramente me da pesar. A mí me da pesar ver a muchas personas que son muy humildes. Hay muchos católicos que son tan humildes. Y me da pesar verlos que se arrodillen a un muñeco que no habla. No hay una relación directa. La única relación directa que tenemos es a través de Jesucristo y no hay nadie más. Entonces, mi deseo es que ustedes abran los ojos, ¿verdad? Hablan los católicos. Abran los ojos, ¿verdad? Y que el Señor sea dándoles discernimiento a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Si su corazón está dispuesto a escuchar la verdad. ¿Ok? Bueno, que el Señor les bendiga. Que el Señor te bendiga, Carlito, primo, y mi primo Adolfo Martínez. Que el Señor los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes. Hasta pronto. Bye.